Muy buenas noches, hermanos. Estamos aquí una vez más como iglesia, así como cuando presencialmente estábamos en el templo, en punto de las 7 siempre comenzábamos, hermano. Y siempre nuestra misión es agradar a Dios. Hermano, si nosotros tenemos una reunión, pero no buscamos agradar al que nos redimió, al que nos dio la vida, entonces, hermano, es como si estuviéramos edificando en vano. Por eso es importante, hermano, que no se convierta en una rutina, en una, pues ni modo, otra vez tengo que ir. No, mi hermano. El estar en la presencia de Dios implica, hermano, permanencia, pero también implica decisión, hermano. Cada uno de nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer, hermano. Vamos a orar. Te voy a invitar a que oremos los jueves. Normalmente en la iglesia tenemos lo que es enseñanza y la dedicábamos más para estar aprendiendo la doctrina. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias primeramente por el amor, por la misericordia que tienes para nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos que tú eres Dios. Tú nos hiciste, Señor. No nos hemos hecho a nosotros mismos, somos pueblo tuyo y somos ovejas de tu prado. Por tanto, Señor, entramos por esas puertas con acción de gracias. Gracias te damos en esta noche, gracias te damos en este día. Gracias te damos por tu misericordia, por la gracia, por el amor, por todo lo que estás haciendo, Señor, y que seguirás, Señor, mostrando a las naciones y a tu pueblo, Señor. Pedimos sabiduría, pedimos gracia, pedimos unción en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. En esta hora, Señor, antes de entrar a la enseñanza, te pedimos, Padre Santo, hay necesidades que presentar delante de ti. Un maestro, Señor, que es maestro de nuestra pequeña Sujei, Señor. Te pedimos que toda su familia que tiene COVID, Señor, y que están internados en el autódromo, tú te manifiestes. Te pedimos, Señor, que te reveles al corazón de ellos y así como en aquel tiempo, Señor, que eran mordidos por las serpientes, ellos miren a Cristo, Señor, para que sean sanados en el nombre de Jesús. Te pedimos por la hermana de Mayra, Señor, que también está enferma, Señor, de COVID. Te pedimos te reveles a su corazón, le muestres tu gracia, Señor, para que ella pueda, en el nombre de Cristo Jesús, reconocerte. Hoy te pedimos por la mamá del pastor, Señor, de Querétaro, nuestra hermana Guillermina, Señor. No puede respirar, Señor. Tiene problemas en estos momentos de respiración por causa del COVID, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu poder, tu misericordia se muestre, Señor, cada día. Hoy te suplicamos por todos aquellos que están padeciendo, Señor. Ten misericordia, ten misericordia. Pero aquellos que estén dispuestos a tomar tu gracia, Señor, sean entendidos en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Te voy a invitar a que cantemos un canto, hermano, para que podamos rendir nuestra razón y podamos darle el lugar a Cristo para recibir la palabra. Cántale, mi hermano, con todo tu corazón. Él es fiel y verdadero, hermano. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros
solo a Cristo. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites estar aquí. Hermano, quiero llevarte a varias porciones. Hemos estado hablando acerca de las 7 manifestaciones del Espíritu y cómo esas 7 manifestaciones están en Cristo. Pero vamos a hacer un tiempo para... Después voy a seguir ministrando sobre esto. Quiero que vayas conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a hablar de algo, hermano. ¿Por qué? Arrepentimiento de obras muertas. Hermano, si tú y yo no miramos como mira Dios, esto es tener la visión de Dios, a veces es muy fácil pensar que porque vas a la iglesia, que porque cantas, que porque diezmas, que porque ofrendas, ya estás bien. Pero se nos olvida mirar en la palabra de Dios. Vamos a poner mucha atención. Dice en 2 de Pedro 3:16, fíjate bien, casi en todas sus epístolas, está hablando Pedro de Pablo y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, habla de muchas cosas, Pablo, hermano, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjate, el propio Pedro estaba diciendo que Pablo, la enseñanza, había muchas enseñanzas, pero que había algunas que eran difíciles de entender. ¿Por qué difíciles, hermano? Porque esas tienen que ser reveladas por el Espíritu. Tiene que venir entendimiento, inteligencia espiritual para entender lo que Dios quiere.
Por eso Pedro decía que hay algunas difíciles de entender, pero mira lo que dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pedro entonces estaba hablando que había muchos en la fe que eran indoctos, inconstantes. ¿Quién es un indocto? Mira, cuando yo estoy recibiendo este texto, inmediatamente le pregunto a Dios, ¿quién es un indocto, Señor? Y viene y me dice, el que no quiere la doctrina. El que piensa que la doctrina no se entiende. El que piensa que la doctrina, hermano, como que no tiene cabeza ni pies, dicen. ¿Pero qué crees? Ya estaba anunciado. ¿Sabes qué hacen muchos con las enseñanzas? Las tuercen, hermano. Las tuercen, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y dice, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Y alguien indocto es alguien que no tiene doctrina. ¿Qué es doctrina? La sana enseñanza de la palabra de Dios. Indocto es alguien que no acepta la doctrina porque le parece que es muy pesada, que no la entiende. Hermano, no quiere. Porque si quisiera, Dios se la revelaría. ¿Sabes qué es indocto? Que no tiene instrucción, que no tiene enseñanza. Viene de la palabra inductus, que quiere decir inculto. Alguien que no tiene la cultura del reino de Dios, mi hermano. Y como no la entienden, pues les es más fácil torcerla, cambiarla, acomodarla. Torcer es cuando la cambian a su estilo de vida, a su modo, a sus pensamientos, a su razonamiento. Y hermano, se convierten en indoctos. Y luego agrégale inconstantes, que casi no van a la iglesia, casi no se conectan, casi no quieren, hermano, porque les parece que la doctrina es así como, he oído que algunos dicen, ay, es que es como aburrida. Y hermano, hay que tener mucho cuidado, porque la doctrina no fue una invención de hombre. La doctrina es la doctrina de Cristo, hermano, que le fue revelada a los santos, a los apóstoles y profetas, para que ellos la puedan enseñar, amado hermano. Así es que te dejo este pasaje, 2 de Pedro 3:16. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora, vamos a poner atención, porque entonces tú y yo no podemos ser indoctos y menos inconstantes. ¿Amén? Así es que hay que poner atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Muy bien, vamos al libro de Lucas. Ahí en Lucas nos habla Jesucristo, hermano, cómo ayudaba a los discípulos a entender. Y dice la palabra, fíjate bien cómo les tiene que ilustrar, les tiene que hablar de su corazón. Lucas 6, desde el 45, y vamos a leer hasta el 48. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca bien. Fíjate bien, un hombre bueno es aquel que tiene la doctrina de Cristo cimentada en su corazón. Muchos dicen, pues yo soy bueno porque, mire, no le hago daño a nadie, doy a los pobres. Muy bien, esos son obras muertas porque las estás haciendo en ti. Pero fíjate que el hombre bueno es aquel que ha sido transformado, está siendo transformado a la imagen de Cristo.
Por eso dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Pero luego dice, y el mal hombre, ¿quién será el mal hombre? ¿No te parece que es como el torcido, el que tuerce, el que no tiene la doctrina, el indocto? Pero también puede ser aquel que no quiere recibir a Cristo Jesús. Y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca mal. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? De la naturaleza caída también. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y aquí tienes que preguntarte, ¿cómo son nuestras palabras? ¿De qué hablamos más? ¿De derrota? ¿De mentira? ¿O hablamos palabras de vida? Hermano. Y luego dice en el 46, ¿por qué me llamáis Señor? Es como Jesús está diciendo, a ver, necesito que entiendas, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Está diciendo, para eso te dejé mi palabra, mi doctrina, para que no seas indocto y no quiero que seas inconstante. 47. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Fíjate que la palabra de Dios, cuando tú la lees, hermano, te mete en la esencia de lo que es Dios. Muchos piensan que para entender la Biblia hay que meterse a cursos, hay que cursar aquí, cursar ahí. Hermano, si una iglesia está ofreciendo la sana doctrina y te va a ayudar, hermano, hazlo. Pero si el que te está instruyendo tú no lo reconoces como siervo de Dios, lo único que estás recibiendo es letra. Y la letra va a matar tu espíritu y vas a ser un hombre como muchos, una mujer como muchos, que sabe mucho, pero que no tiene la esencia de Cristo en su vida. Mira, como pastor, cuando me llamó el Señor, hermano, me ha tocado ver muchas cosas. Me ha tocado ver a pastores cometer adulterio, hermano. Es muy triste. Un día encontré a un pastor a oscuras en una habitación, en una iglesia, hermano. Fíjate, casualmente, hermano. Todo apagado y con una señorita ahí a oscuras, hermano. Y yo abro la puerta, hermano, y entonces sentí mucha vergüenza, hermano. Me regresé a mi oficina y ¿sabes qué? Yo le dije a Dios, Padre, ¿por qué me toca ver esas cosas? Y Dios solo me decía, para que tú no hagas lo mismo. Y si yo le dijera, ¿cuántas cosas he visto en el caminar como pastor? He visto a pastores robar cosas de la iglesia. He visto a pastores faltar a la autoridad. Y es muy doloroso, hermano. Y yo lloraba y le decía, Padre, ¿por qué me toca ver eso? Y siempre me decía, Edwin, es dura lección, pero pégate a mi palabra, no hagas lo mismo que ellos. Hermano, muchos le dicen a Jesús, Señor. Y Jesús dice, si me llamas Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo en mi palabra? Hermano, fíjate, 48, semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó. ¿Qué es cavar, hermano? Es rascar, meter, ¿para qué, hermano?
para que mientras más profundo sea aquello que se cabe, el fundamento esté bien puesto para que cuando venga un terremoto, algo, la casa no caiga. Fíjate, en el terreno espiritual, si tú no cavas y ahondas y buscas y le pides y estás con el Señor, hermano. Por eso hay muchos cristianos fríos. Por eso hay muchos cristianos, hermano, tibios. Por eso hay muchos cristianos que hoy en día están lejos de Cristo. Semejantes al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Hermano, poner el fundamento está hablando, Cristo es el centro de tu vida. Todo lo que hagas gira en torno a Cristo, hermano. Cuando Cristo es el centro de tu vida, todo se ordena como las manecillas del reloj tienen una secuencia. Hermano, cuando Cristo es el centro de tu vida, de tus entrañas, de tu ser, todo lo demás adquiere orden, hermano. Pero aquí es necesario que tú te revises a la luz de Dios y digas, Jesús, ¿tú eres el centro de mi vida? ¿Estoy haciendo lo que tú me mandas? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Puso el fundamento sobre la peña y mira, dice ahí Lucas 6:48, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa. Avenida es así como algo... como, hermano, como aquella lluvia, como aquel torrente, como, hermano, imagínate. Y dice, el río dio con ímpetu en aquella casa y no la pudo menear, no la pudo mover, porque estaba, ¿qué, hermano? Bien fundada sobre la peña. Y ¿sabes qué? Cuando estaba yo revisando esto, yo le pregunto al Señor y traigo a la memoria, hermano, cuando a veces se acerca a la congregación y le dicen, pastor, hábleme bonito, porque si no me voy de la iglesia. Hermano, lo único bonito que te puedo decir es que Cristo murió por ti, que Cristo te ama, que Cristo dio toda su vida para que tú pudieras ser salvo. Pero sabes, el Señor me recordó algo, hermano, que a veces no ponemos atención. Queremos que nos hablen tierno, queremos que nos hablen dulce, queremos que nos hablen bonito para sentir bonito. Mira cómo les habló Jesús a sus discípulos. ¿Y sabes qué dijeron sus discípulos? Señor, esta palabra es muy dura. Mira, ve a Juan 6 y versículos 60. Hoy en día hay muchos que se ofenden cuando Dios tiene que volver a hablarte, que debes corregir tu camino. Y para corregir tenemos que ir a la doctrina y revisar arrepentimiento de obras. ¿Sabes qué? Arrepentimiento de obras es la segunda de las doctrinas básicas que todo cristiano debemos de saber, todo cristiano. ¿Dónde están estas doctrinas? En Hebreos 6, del 1 al 3, allá vamos al rato. Ahorita vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 60. Escucha. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza?
La palabra escandalizar, esto es, te ofende, ¿verdad? 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Así lo dijo Jesús. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué quiere decir? Acuérdate, Jesús a muchos llama, pero no todos quieren tomar su cruz. 66. Desde esto, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¡Wow! Se fueron hacia atrás, volvieron atrás, hermano, y ya no estaban con él. ¿Qué vieron los 12? Y dijeron, ¡ay, ya se están yendo muchos! 67. Mira cómo les habló Jesús a sus 12. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Hermano, muchos quieren que les hablen bonito, que les digan todo está bien, no está pasando nada. Hermano, este tiempo es para que nos cimentemos en la palabra de Dios. Corrijamos lo que tenemos que corregir y lo que ya estamos haciendo bien, lo perfeccionemos en Cristo Jesús, mi amado hermano. Mira cómo respondió Pedro, 68. Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué habrá sentido Pedro, hermano? Jesús tuvo que corregirlo varias veces, hermano. Hermano, yo espero que tú no seas de aquellos cristianos que digan, hábleme bonito si no me voy. Hermano, sí, hablamos bonito porque te hablamos de Cristo. Hermano, pero también debemos poner atención. Hoy hay muchos cristianos, aún que saben la doctrina, pero son hombres fríos, que no tienen ese amor hacia otros. Están juzgando, están criticando, se sienten mejor que otros y eso no quiere Dios de nuestras vidas. Entonces yo creo que es necesario que revisemos. ¿Nos hemos arrepentido? Por eso esta doctrina, ya te dije, es la segunda. La primera es doctrina de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 6. Es necesario que tú lo veas. Todo esto lo estábamos viendo en jueves en la iglesia, mi hermano. ¿Y sabes cuántos iban a la enseñanza de los jueves, hermano? Ahí estaba nutrido el grupo, hermano. 25, 30, hermano, aprendiendo. De repente faltaban y todo. Pero, hermano, Dios no quiere que nos aprendamos la letra. Dios quiere que pongamos atención en lo que Él nos está pidiendo, que pongamos atención. Hebreos 6, del 1 al 3 dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo. Doctrina de Cristo es reconocer a Jesucristo, por qué vino, cuál fue su obra, hermano. Y fíjate en los 7 aspectos en los que habla de Jesucristo como el misterio de la piedad que ya nos fue revelado, que es Cristo mismo. La palabra dice, conoceréis la verdad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y esa verdad te va a ayudar a ser libre. ¿Libre para qué? Para que le sigas conociendo. Aleluya.
No libre para vivir tu vida como quieras. No libre para hacer lo que tú piensas. Es para caminar en su voluntad. Por eso Juan 8, 31 y 32, esto es lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La verdad de Jesús es para que le conozcas más. Y que no seas de muchos. Fíjate, te voy a perdón por lo que voy a decir. Pero hay muchos cristianos del montón donde solo hacen lo que otros hacen, pero no están haciendo lo que Cristo pide. Fíjate que Dios me reveló un sueño, hermano. Y soñé a una mujer que llegaba y me decía: pastor, ya aborté. Y yo volteaba y le decía: ¿cómo? ¿Por qué abortaste? Porque escuché que el tercer hijo es esto, que el tercer hijo no, que el tercer... Y entonces dije: como es el tercero, mejor lo aborto. Y yo le dije: ¿dónde? ¿Quién te lo dijo? Es que así muchos dicen. Hermano, cuando desperté de este sueño, yo le preguntaba a Dios: Padre, ¿por qué soñé esto? Y solamente me dice el Señor: así hay muchos de mis hijos que solo hacen lo que oyen de otros, pero no me buscan en mi palabra. No me piden el parecer. Y hermano, Hebreos 6 presenta, fíjate bien, la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y luego dice la segunda: arrepentimiento de obras muertas. La tercera: la fe en Dios. La que sigue: doctrina de bautismos. La que sigue: imposición de manos. La que sigue: resurrección de muertos. Y por último, son las 7 doctrinas básicas, hermano. Y te estoy hablando de la segunda. Hermano, esta doctrina, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, te va a mostrar a Dios, un Dios de eterna misericordia. ¿Sabes qué quiere decir misericordia? Divide la palabra misericordia. Cordia quiere decir corazón. Y miseri habla de la miseria del hombre. Entonces Dios, esta doctrina te va a mostrar a Dios que mira la miseria del hombre. El hombre es tan miserable, somos tan miserables como seres humanos. Hermano, que solo miramos lo que ven nuestros ojos, pero no vemos más allá de lo que debemos de mirar en Cristo. Te voy a poner un ejemplo. En el huerto del Edén, cuando peca Adán y Eva y sintieron miedo y se escondieron, ¿con qué se cubrieron? Con hojas de higuera. Búscale ahí en el Génesis. Dice que pecaron, comieron del fruto que no debían de comer, hermano, desobedecieron a Dios, y entonces del miedo arrancan hojas de higuera y se cubren. Fíjate la miseria del hombre, se quiere cubrir con algo que no lo va a cubrir. Así es el hombre de miserable. Dios mira la miseria del hombre y entonces es movido su corazón. Cordia quiere decir corazón. Entonces misericordia es el corazón de Dios se mueve por ver tu miseria. Y entonces viene la gracia y por gracia te salva. Pero aquí tienes que tomar una decisión. Entonces, ¿ya vimos, hermano? ¿Qué era lo que tenía atado al hombre? El pecado, hermano. Entonces, esta doctrina, hermano, nos va a mostrar la oportunidad de poder salvarnos al acercarse
a Dios mediante Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Con arrepentimiento. Y muchos cristianos piensan que arrepentir es llorar. Ay, mira cuánto lloró. Mira, ¿sabes qué pasó con Judas? Judas, cuando se dio cuenta que había entregado al maestro por 30 monedas de plata, ¿sabes que Judas se arrepintió, pero no pidió perdón? O sea, le dolió el acto, sí le dolió, ha de haber llorado, yo creo. Pero ¿qué crees? Él se castigó solo, por eso se colgó. No pidió perdón, no confesó, hermano. ¿Cuántos cristianos hay que se castigan a sí mismos? Y hermano, pero no son capaces de arrepentirse completamente. Arrepentimiento, hermano, es aquello que mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Dándote la oportunidad de que obtengas salvación al acercarte a Dios mediante Jesucristo. Vamos a ver 2 de Pedro, hermano. Por eso es importante solo revisar, hermano, que nuestra vida esté completamente en arrepentimiento. Mira, a muchos les hablan de Cristo y les dicen, tú nada más di estas palabras, que crees en Cristo Jesús, que te perdone de todos tus pecados, y la gente lo repite. Pero ¿sabes qué? No tiene convicción. No lo hace de propia voluntad. Y entonces, como nada más repite palabras, ya piensan que eso es salvación. Hermano, la salvación tiene que ver con arrepentirse. La segunda de las doctrinas. Y te lo vuelvo a decir. ¿Qué está diciendo? Produce en el pecador arrepentido, ¿verdad? Dándole la oportunidad de salvarse, salvación, al acercarse a Dios mediante Jesucristo. Segunda de Pedro, hermano, capítulo 3 y versículo 2. ¿Cuántos cristianos hay en la iglesia, pero sin estar completamente arrepentidos? 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, aquí en esta doctrina es importante entender dos aspectos. ¿Cuáles son? Lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que son las obras muertas. Entonces, esta doctrina nos va a pedir, nos va a enseñar, te lo voy a decir así, Pablo, en las doctrinas que puso aquí, que Dios le reveló y que quedaron escritas, tenemos que considerar dos aspectos, hermano. Lo que es el verdadero arrepentimiento, uno, y lo que son obras muertas. Ahora vamos a ver lo que son obras muertas, hermano. Vamos a empezar con esto. Cuando estábamos nosotros perdidos, sin Cristo, ¿a qué estábamos obligados? A pecar. Tú y yo perdidos, la obligación era pecar. Hermano, no había otra opción. ¿Y sabes la Biblia cómo nos llama? Éramos por naturaleza rebeldes, hijos de ira. Estábamos sujetos al pecado, como si fuera un señor que nos tuviera, un tirano que nos estuviera obligando a pecar. Efesios capítulo 2. Pastor, ¿por qué tengo que volver a estudiar esto? Porque tenemos que revisar. Nunca está por demás, hermano. Nunca está por demás, hermano. Efesios capítulo 2 y versículo número 3.
¿Le das la gloria a Dios, hermano? Señor. Entre los cuales, dice, todos nosotros también vivimos en otro tiempo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjate, en la naturaleza caída como se nos llamaba hijos de ira, también como los demás. ¿Qué quiere decir, hermano? Hoy, imagínate todo a lo que estábamos sujetos, hermanos. ¿Qué hizo la ley en aquel tiempo? La ley, hermano, tenía un propósito. La ley, hermano, mira, nos iba a servir como educarnos. Pero acuérdate que alguien a que se le educa, ¿qué trabajo le cuesta, hermano? ¿Qué trabajo le cuesta a alguien tener educación, hermano? Bueno, la ley tenía uno de esos propósitos, educar al pueblo. Pero la ley tenía un estándar que el hombre no podía alcanzar por sí mismo, hermano. La ley estaba acá, hermano, y el estándar de la ley era, y el hombre tenía, hermano, que esforzarse para lograr, hermano. ¿Pero qué crees? El hombre por naturaleza no puede. Porque la naturaleza te hace pecar, la naturaleza caída, hermano. Entonces la ley tenía el propósito, pues, de condenar. ¿Por qué? Porque había establecido un estándar que jamás, ya te lo dije, el hombre por sí mismo podía alcanzar. Entonces, ¿qué pasó? Pues la ley condenó al hombre. Vamos a ver Romanos 3:12. Estos pasajes te van a dar claridad, hermano. Amén, Señor. ¿Ya lo tienes? Romanos capítulo 3, versículos 12, 20 y 23. Dice, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué tuvo que establecer la ley Dios? Pues porque sabía que el hombre, por naturaleza, al haber desobedecido desde el huerto de Edén, hermano, estaba obligado a pecar. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, la ley era lo que hacía condenar, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque todas sus obras estaban muertas. ¿Por qué muertas, hermano? Provenían de un hombre muerto en sus pecados. Mira, aunque tú ayudes, aunque tú dices, yo no le hago daño a nadie, pero por naturaleza, hermano, al tener una naturaleza de pecado, nuestras obras vienen de un hombre en pecado, hermano. Efesios 2:1. Por eso se le llaman obras muertas. Ya te dije, ¿por qué obras muertas? Porque provienen de un hombre que tiene la naturaleza muerta, es decir, de pecado, hermano. Efesios 2:1. Vamos a ver. Todo esto nos tiene que ayudar, hermano, porque tenemos que entender. Yo te dije dos aspectos, verdadero arrepentimiento y obras muertas. ¿Para qué, hermano? Para que ya no vivamos en las obras muertas. Dice el versículo 1, gloria a Dios. Y de ellas recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué se llama obras muertas? Porque provienen de un hombre muerto en sus pecados. Ahora vamos a lo siguiente. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Amén, Señor. gloria a Cristo, hermano, ¿qué pasó? Tuvimos que renunciar a nuestras obras, las obras muertas. ¿Mediante qué? El arrepentimiento. Me arrepentí, entonces, hermano, mis obras ya no son
las que vienen de un hombre muerto en delitos y pecados. Vamos a Tito. Tito capítulo 3. Y vamos a ver desde los versículos 4 a 7. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién intervino? El Espíritu Santo, hermano, fue el que te ayudó para que tú reconocieras a Cristo. Dice 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, para que justificados por su gracia, es la gracia, hermano, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, hermano. Entonces, Efesios 2, 8, 9. Por gracia somos salvos, hermano. Gracia es algo que no nos merecemos, pero Dios se la da al que se reconoce débil y dice, necesito tu ayuda, Dios. Efesios 2, 8 y 9, hermano, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Tenemos que creer. Acuérdate lo que le dijo Jesús, sé que algunos no creen. Y esto no de vosotros. Si tenemos fe, no es de nosotros. Esto es don de quién. Es algo que Dios pone en nosotros. No por obras, iglesia, para que nadie se gloríe. Hermano, cuando esto pasó, que nos arrepentimos, ¿qué es arrepentir? No es solamente llorar. Arrepentir es un cambio. Ahora, hermano, nuestras obras son en Cristo, por amor a Cristo, no en la naturaleza caída. Cuando nacimos de nuevo, hermano, al habernos arrepentido, recibimos la naturaleza del Hijo de Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos, hermano, Dios pone la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo es esta naturaleza, hermano? Pura. Empezamos a tener una vida pura, no por ti, por Cristo. Y sin mancha. Empezamos a buscar hacer las cosas ya de otra manera, hermano, porque ya, hermano, es pura y sin mancha. Es Cristo en nuestro espíritu, hermano, porque Él lo ha regenerado. Fíjate, hermano, regenerar. Hermano, los genes son cambiados por la presencia de Cristo en ti, la naturaleza de Cristo en ti, hermano. Hermano, ¿qué está pasando ahora? Estamos recibiendo los genes divinos. Estos genes divinos, hermano, pues son los que provocan en nosotros vida eterna. Aunque lleguemos a morir, vamos a vivir eternamente, vida eterna, hermano. ¿Cómo se nos llama? Nuevas criaturas. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando ya no hacemos las cosas en la naturaleza caída, en las obras de pecado, acuérdate. Hermano, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora tenemos naturaleza divina, santa, perfecta. Hermano, ¿todo esto dónde? En nuestro espíritu. Vamos, Juan 1. Estamos hablando del espíritu, no del alma, ¿eh? Juan 1, hermano. Gloria al Señor. 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. ¿Qué es recibirle? Reconocerlo como Señor, arrepentirme de mis pecados, de mi naturaleza, reconocer,
reconocer a Cristo, recibirle, dice, todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. A los que creen en su nombre. 13, ¿te juntas conmigo, iglesia? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿De dónde viene el gen divino? De Dios. Cristo está en ti. Tenemos naturaleza divina. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Ya tiene nueva naturaleza? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Cómo son, iglesia? Todo esto es lo que tiene que ver con la segunda doctrina, hermano. Nueva criatura. ¿Esto dónde está? En el espíritu, en nuestro espíritu. Pero ¿sabes quién tiene que aprender? El alma. Gálatas capítulo 6. Y versículo número 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Cualquier acto que había en ese tiempo, hermano, fíjate que esto se impuso mediante la ley, tenían que circuncidarse. Pero al venir Cristo ya no hacía falta la circuncisión, hermano, porque Cristo ya estaba poniendo la nueva naturaleza, hermano, cuando le reconocemos. Por eso dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿quién, hermano? La nueva criatura. ¿Eres nueva criatura? Di amén, hermano. ¿Por qué? Por Cristo, porque los genes de Cristo, la naturaleza divina entró en nosotros. Ahora fíjate, si ya nos arrepentimos, ¿por qué a veces pensamos cosas malas? ¿Por qué sentimos cosas malas? Eso tiene que ver con el alma. Pero eso lo vamos a estudiar en la doctrina, hermano, de salvación, que es una de las doctrinas carne. Hermano, la palabra de Dios tiene riqueza, hermano, y te ayuda mucho, pero tienes que reconocer, ya tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora, vamos al siguiente paso, hermano. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Debemos entender que tenemos dos naturalezas en nosotros. La naturaleza caída no se va a ir, ahí va a estar. Pero ahora tenemos la naturaleza ¿de quién? Estas dos van a estar en pugna, pero tú decides, iglesia, cuál va a sobreponerse. Si la nueva, la de Cristo, o la vieja. Entonces, ¿qué nos toca como cristianos? Entender que tenemos dos naturalezas, la vieja y la nueva. Siempre estarán dentro de nosotros. Pero ¿sabes de qué depende mucho? De tu decisión. Hermano, estoy siendo muy repetitivo, pero con un propósito, que entiendas. Mira, te voy a platicar un testimonio. Cuando yo era maestro, un día llegó un papá, tocó a mi casa, hermano. Estaba yo por casarme, ya estaba yo en planes de bodas y todo esto, hermano. Y entonces llega un papá y me dice, maestro, por favor, mi niño ya hizo 3 veces el examen en la misma escuela y no lo pasa. Por favor, ¿me puede ayudar? Y hermano, te voy a decir, es una responsabilidad preparar a un niño. Y más para un examen. Era en uno de los colegios más prestigiados de México, hermano, aquí en la Ciudad de México. Cuando me dijeron el nombre del colegio, dije, wow, estamos hablando de un supercolegio. Y me dice, pero mire, aquí está la guía de estudio que le dan. Ojalá usted me pueda ayudar. Hermano, es una responsabilidad. ¿Sabes lo primero que hice? Orar. Al orar, pero después tuve que, con la guía,
ir desarrollando los temas y ayudando al niño. ¿Por qué te cuento esto? Nuestra guía es la palabra de Dios. Si tú pones atención a cada uno de los aspectos de la guía de Dios, hermano, vas a aprender a hacer lo que Dios manda. Hermano, y me acuerdo que el niño, fíjate, yo tenía 3 meses para prepararlo. Tenía los planes de boda, hermano, preparar al niño, eran 3 horas diarias de enseñanza, hermano, 3 horas diarias. Te voy a decir algo, que un curso así se paga muy bien, hermano. Pero ese no es el tema. Y hermano precioso, ¿qué crees? Cuando el niño presenta el examen, se queda en la escuela. ¡Qué satisfacción, hermano! Dios me permitió recordar esto porque, hermano, qué satisfacción va a ser para muchos cristianos que si siguen la guía de Dios, van a heredar. Aleluya. Cuando Cristo venga, se van a ir en el rapto, hermano. ¿Por qué? Porque pusimos atención a lo que está escrito. Porque hicimos su voluntad. Gloria a Dios. Te voy a decir algo, la salvación no se pierde. Pero sí podemos perder, hermano, la herencia. ¿Cuándo? Cuando somos indoctos e inconstantes. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti, hermano? Que aprendas que en ti, en mí y en todo cristiano hay 2 naturalezas. Ahí van a estar, la vieja y la nueva. Pero depende de tu decisión el que prevalezca la una sobre la otra. A ver, ¿cuál quieres que prevalezca? ¿La caída o la nueva de Cristo? Eso tú lo decides. Dios no lo decide. Romanos 8:13. ¿Te das cuenta que se trata de decisión, hermanos? ¿Qué vas a decidir? ¿Sabes cómo les enseñamos esto a Cristo? Perdón, ¿cómo les enseñamos esto a los niños? A los niños les decimos, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Y luego dice el canto, dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Hermano, tú decides cuando la vieja naturaleza quiere gobernar o dejas la naturaleza de Cristo. Había otra parte en el canto que les enseñamos a los niños y les decíamos, si el pecado viene a tu corazón y te dice déjame entrar. O luego les decíamos, si la tristeza viene a tu corazón y te dice déjame entrar. Fíjate cuántas cosas son que tienen que ver con la naturaleza caída. Hermano, pero tú decides. Tú decides. Hay cristianos que me han dicho, es que le he pedido tanto a Dios. Hermano, es cuestión de decisión. O decides que prevalezca la naturaleza de Cristo, o decides que prevalezca la naturaleza caída. Tú decides. Romanos 8:13. Porque si vivieres conforme a la carne, carne es la vieja naturaleza, moriréis. Mas si por el Espíritu, está diciendo, ya lo que tienes renovado de Cristo en ti, mortificáis las obras de la carne, viviréis. Está en cuestión de tu decisión. He escuchado a cristianos que dicen, ay, es que me dio flojera ir a la iglesia. Tú decides. Ay, es que me dio flojera conectarme. Tú decides. Hermano, tú decides. ¿Quién prevalece? ¿La naturaleza de Cristo o la naturaleza caída? Gálatas 5, hermano. ¿Le das la gloria a Dios?
Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu de Cristo que ya tenemos aquí, hermano, en nosotros, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia? Aquello que te hace estar alimentando cosas de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate cómo la palabra de Dios te muestra. Tú decides. ¿Te das cuenta que es cuestión de decisión, hermano? Hermano, el viejo hombre, ya te lo dije, es identificado como la carne, que sigue contaminada. ¿Por qué? Por el pecado. La tendremos hasta el tiempo que muramos físicamente. O que Cristo venga y seamos transformados. Fíjate, la naturaleza caída no se va a quitar hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros. Efesios 4, hermano. 22 al 24. Por eso las cartas que Pablo escribió, hermano, eran para que la iglesia no fuera inconstante, no fuera indocto. Ya te lo dije que es indocto, hermano. 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Tú decides dejar la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Mira, ya tenemos la naturaleza. Y luego practicas esa naturaleza. Cuando yo era niño y llegaba alguien a mi casa y tocaban, me decía mi papá o mi mamá, diles que no estoy. Fíjate, ¿qué estábamos practicando? La naturaleza que estaba viciada. Hermano, pero cuando ya estamos en Cristo, no podemos mentir, hermano. En Cristo tenemos que ser verdaderos. 23, hermano. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Gloria al Señor, hermano. Colosenses 3. Entonces, tenemos que aprender, hermano. A ver, la vieja naturaleza, ¿cuánto tiempo va a estar ahí en nosotros, hermano? Siempre. Hasta que muramos o hasta que Cristo venga y seamos transformados. Porque cuando Cristo venga, hermano, y sea el rapto, vamos a ser transformados, hermano. Esto es lo que está escrito en la palabra. Colosenses 3, del 8 al 10. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hay que poner atención, iglesia. Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Ups, hay que ponernos la mano en la boca, hermano. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Acuérdate que no es creó, crió. El que te cría. ¿Quién es el que te cría? El que te está dando vida, te alimenta, te educa. Es Dios, hermano. Amén. Hermano, fíjate que debemos tomar en cuenta todo esto. Hermano, siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida natural. Hermano, nunca pretendas hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas, en tu capacidad, porque así no podemos agradar a Dios. A Dios no se le agrada por cuánto haces, hermano, sino
el obedecerle. ¿Sí? Jamás podremos agradar a Dios porque no podremos hacer lo correcto, hermano, en nuestras fuerzas, en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vida natural. Acuérdate que ya adquirimos vida espiritual. Aleluya, amén. Entonces, hermano, ¿cómo le haces? Tomas decisiones y dices, quiero vivir la vida espiritual y esta vida natural, ¿ok? Queda sometida. Hago las cosas en la voluntad de Dios, de Cristo. Amén, hermano. Entonces, hermano, vamos a Romanos capítulo 8 otra vez. Nunca podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida natural o en nuestra capacidad. Hermano, jamás podremos agradar a Dios. Perdona que repita todo esto, hermano. Es que es necesario que pongamos atención a la guía de Dios. Hermano, porque en nuestra capacidad no podemos hacer lo correcto, ni podemos hacer su voluntad. Vamos a Romanos 8 otra vez, hermanos, versículos 7 y 8. ¿Estás aprendiendo, iglesia? ¿Estamos repasando, iglesia? Romanos 8, 7 y 8 dice la palabra, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, vida natural, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. En la vida natural, hermano, hay que vivir, hermano, la vida espiritual sobre la vida natural. Vivir en la nueva naturaleza. Así es que, hermano, Romanos 7, 14 al 25. ¿Quieres que cantemos un canto, iglesia? Vamos a cantar un canto y termino con la última parte. Vamos a estar viendo estos jueves, a repasar esto, hermano, porque acuérdate, estamos viendo lo que son obras muertas. Las obras muertas son aquellas que provienen de un hombre que estaba muerto en sus pecados. Pero ahora ya tenemos a Cristo. Ya no podemos vivir en las obras muertas, sino ahora tenemos, hermano, la naturaleza de Cristo. Vamos pues a vivir en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Te dejo ahí, pone el pasaje, Romanos 7, 14 al 25, después del canto. Miramos este pasaje y vamos terminando esta primera parte, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que hoy somos en ti. Queremos alabar y adorar, Señor. Aleluya. Aleluya.
Bendito Dios. Iglesia, solo vamos a dejar bien sentado algo, hermanos. Al viejo hombre se le identifica como la carne, hermano. La carne, hermano, sigue contaminada por el pecado. Y esta carne, hermano, recuerda, siempre la vamos a tener y hasta que muramos físicamente o hasta que Cristo venga y nosotros seamos transformados. Así es que, hermano, nunca pretendamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida natural o en nuestra propia capacidad. ¿Por qué, hermano? Jamás podremos agradar a Dios. Hermano, porque esa naturaleza caída, no podemos hacer lo correcto en esa naturaleza caída. Hermano, y pues el no hacer lo correcto, hermano, acuérdate, tenemos que buscar el hacer la voluntad de Dios. Romanos 7, vamos a Romanos 7, mi hermano. Y vamos a ver desde el versículo número 14. ¿Qué muestra Romanos 7 del 14 al 25? Muestra el dilema de un cristiano que pretende vivir en su esfuerzo propio. ¿Cómo? Intentando, como en el Antiguo Testamento, acercarse a Dios mediante sus obras, hermano. ¿Verdad? ¿Esto en qué nos convierte, hermano? En que nos sentimos frustrados. Y entonces, fíjate lo que tanto vimos al principio, nos convierte en hombres miserables o hipócritas. Acuérdate, las obras muertas, pues eso es lo que nos llevan a hacer, hermano. Hombres miserables o hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentamos una vida que no existe, hermano. Estas son las obras muertas. Muchos piensan que las obras muertas solo son aquellas groseras que todo el mundo reconoce, como cuáles: fornicación, mentira. Pero, hermano, las obras muertas son aquellas que parecen ser buenas, pero que son hechas en la capacidad natural. Por eso vamos a Romanos 7, desde el 14 al 21, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Fíjate cómo Pablo expresa que él quería hacerlo, pero terminaba haciendo lo que decía su carne. ¿Verdad? Por eso le fue revelado, hermano, esto, para que nosotros entendiéramos en Cristo Jesús. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Está hablando de la naturaleza caída. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la naturaleza caída. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces fíjate cómo termina diciendo, hermano: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué te dije yo? Romanos 7 del 14 al 25 muestra el dilema de un cristiano que pretende vivir en su propio esfuerzo, hermano.
que intenta, pues como en el Antiguo Testamento, mediante obras acercarse a Dios, ¿verdad? Pero esto nos convierte, hermanos, en hipócritas, en miserables. Esto es lo que está diciendo Romanos 7. ¿Qué es todo esto, hermano? Obras muertas. Son aquellas, hermano, que son hechas en nuestra capacidad natural. Acuérdate, ya tenemos la naturaleza de Cristo. Obremos en la naturaleza de Cristo. Pues bien, hermano, la próxima semana te voy a llevar cómo los Gálatas, hermano, pretendieron vivir así. Y Pablo tuvo que corregirlos, hermano, porque entonces se salieron de la gracia y empezaron a hacer, hermano, te quiero decir algo que es pertinente que te lo mencione. ¿Sabes que las tradiciones te alejan de la fe de Dios? Sí, Señor. Hay que poner mucha atención, hermano. El domingo voy a estar hablando de la fe, de los 4 principios de la fe, mi hermano. La fe tiene que ver con confianza. Pero estaba yo leyendo, hermanos, que ¿sabes qué te aleja de la fe? Las tradiciones. Pon atención, iglesia. Jesucristo no nació el 24 de diciembre. El pueblo cristiano no debe celebrar lo que los católicos le llaman Navidad. Navidad es un invento de la Iglesia Católica. Y muchos cristianos la celebran. La Biblia no te dice que celebres Navidad. Te registra cómo nació Cristo y por qué nació y su propósito, pero no te dice que la celebres. Lo que la Biblia te enseña que celebres es su muerte y su resurrección. Y no te está hablando de Semana Santa. Te está hablando de que constantemente estemos recordando el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la Santa Cena que tomamos en la iglesia frecuentemente. Hermano, entonces, fíjate, hay 2 naturalezas. Tú decides cuál va a prevalecer. La de Cristo que ya pues puesta en ti o la vieja naturaleza. Romanos 7 habla de cómo vive la carne. En Romanos 8 ya te dice cómo podemos vivir en el Espíritu, hermano. Tú tomas la decisión. Por eso estamos repasando esta segunda doctrina. La primera ya la habíamos visto muy enfáticamente en la iglesia, hermano. Así es que en el nombre de Jesús vamos a aprender bien, hermano. En nuestra capacidad jamás podremos agradar a Dios. Eso se llama obras muertas. Porque las hacemos en la naturaleza caída, en la vida natural. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermano. Ese Espíritu donde ya Cristo entró con la vida espiritual. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Primeramente, Dios, el domingo tenemos culto. 10:15 de la mañana, hermano. Tuvimos que mover un poquito el horario porque, hermano, de mucho tiempo atrás, para que podamos estar conectados con la enseñanza del apóstol también a las 12 del día. Hermano, prepárate desde el sábado, prepara tus cosas, tu comida, ten listo, hermano, en el nombre de Jesús. Tienes que agradar a Dios, no en tu capacidad, sino en Cristo. Aleluya. Hermano, en la nueva naturaleza que ya tienes de Cristo. Que Dios te bendiga mucho. Te mando saludos de mi familia, te mando saludos de Lolita, te mando saludos de Joy, de Pau, de Dani. Saludo a cada una de las familias de la congregación. Deseo que en el nombre de Jesús, esta crisis que está viviéndose en este tiempo, hermano, la podamos sobrepasar en Cristo Jesús. Hermano, cuídate. Hay muchos contagios ahorita. Si no tienes que salir, no salgas, por favor. Mira, esto nos va a ayudar. Hermano, en Cristo somos más que vencedores.
Que Dios te bendiga mucho, hermano. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo 10:15. Y te sigo solicitando, hermano, si puedes ayudarme trayendo despensa para que podamos ayudar a las familias que tienen más necesidades. Hay hermanos que desde el mes de junio han estado pasando cosas tremendas. Y nosotros como iglesia les podemos llevar, hermano, algo. Lentejas, frijol, arroz, aceite, azúcar. Hermano, la canasta básica. Te pido en el nombre de Jesús, te pido que tú seas generoso y puedas traer. Si se te dificulta traer, bueno, hermano, puedes dar una ofrenda para que compremos estas despensas y podamos hacérselas llegar a nuestros hermanos. Estoy poniéndome en contacto con las familias vía telefónica para saludarlos. Lo he hecho a través del grupo, pero muchos no me contestan. Entonces ahora estoy llamándoles para saludarlos y ver cómo se encuentran. Y me he encontrado con algunos que desde el mes de junio han estado pasando problemas muy fuertes. Para eso es el grupo, hermano. Para eso es el WhatsApp. Para eso son los mensajes, para que, hermano, estemos al contacto. Yo estoy orando por ustedes. Estoy pidiéndole a Dios. Acuérdate, tenemos una guía de estudio que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos heredar, hermano. Y ya no vivamos en la carne, sino vivamos en el Espíritu. El Espíritu de Cristo que ya está en nosotros, en nuestro espíritu. Aprendamos a vivir. Dios te bendiga, iglesia. Muchos abrazos. Cuídate. Dios te bendiga.